Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañera. Ahorita iniciamos. Buenas noches, compañero. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, compañeros. Que esta ya es contenido para el examen final. Vamos a platicar sobre un tema que habíamos abordado ya en la última clase. Habíamos visto ya algunas cosas en la última clase que tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Nosotros habíamos platicado el último día, perdón compañeros, solo estoy dando ingreso aquí al resto de los compañeros de la clase. Pues habíamos platicado sobre la división, una última división de las obligaciones, ¿verdad? Habíamos platicado sobre las obligaciones naturales, las obligaciones civiles, ¿verdad? Habíamos abordado el tema de la diferencia que existían entre este tipo de obligaciones y las obligaciones civiles o jurídicas, ¿verdad? Platicamos que dentro de las obligaciones naturales estaban los juegos de azar, ¿verdad, compañeros? Y había un símil con otro tipo de obligaciones, como lo son las obligaciones sociales y las obligaciones morales. Las obligaciones sociales son aquellas que impone la sociedad, ¿verdad? Yo les ponía ese ejemplo de una persona que llegaba a su matrimonio, pero no con un traje, sino que llevaba vestido de una manera no tan formal. Entonces, realmente eso no podía evitar que él contrajera matrimonio. Pero las normas sociales sí imponían o imponen determinados formalismos, ¿verdad? Como el hecho de que llegar con un traje tacuchado o alguna cuestión así para contraer matrimonio. Entonces también tocamos lo que eran las obligaciones morales. Las obligaciones morales en determinado momento, cierta situación impide, por cuestiones de moralidad, que se desarrollen ciertas actividades o que se trabajen ciertas situaciones de determinada manera. Por ejemplo, que una persona se acerque a pedirnos ayuda, limosna, un apoyo, en determinado momento no estamos obligados a apoyarlo. Realmente uno lo hace por cuestiones que no tienen que ver con una coercitividad, o sea, no hay una obligación para que eso se cumpla. Entonces, de igual manera, eran las obligaciones naturales, ¿verdad? Las obligaciones naturales en un determinado momento, al ser similares a las morales y a las sociales, su característica esencial es que no son coercibles, ¿verdad? No tienen esa coercibilidad. Entonces, dentro de estas obligaciones naturales estaban los juegos de azar, ¿verdad? Juegos póker o alguna cuestión así, que realmente la obligación no está, ¿verdad? O sea, de pagar si se pierde un juego de esos. Claro, hay otras formas para hacerlo cumplir, pero una forma jurídica no. Entonces, es por eso que se incluían este tipo de obligaciones. Pero también están las obligaciones civiles. Las obligaciones civiles, como son obligaciones jurídicas, sí son coercibles. O sea, ese tipo de obligaciones sí produce en determinado momento coercibilidad. O sea,
hay una forma de presionar a la otra, a las otras personas para que se cumplan. Entonces, ese es un elemento esencial en las obligaciones civiles, ¿verdad? Si tienen coercibilidad. Si en determinado momento hay una obligación de alimentos que cumplir, sí hay manera para que eso se cumpla, para que esa obligación se cumpla. O incluso los contratos, ¿verdad? Si un contrato no se desarrolla, perdón, no se cumple, si hay forma de hacerlo cumplir. Entonces, sí hay en determinado momento una forma de presionar para que la obligación se cumpla. Luego abordamos el tema de las obligaciones que se encuentran sujetas a modalidades, ¿verdad? Que también se les denomina obligaciones modales. Las obligaciones sujetas a modalidades tienen determinadas características. Primero, tienen un carácter excepcional, ¿verdad? Se les considera accidentes de los contratos. Esas son las dos características esenciales. ¿Por qué tienen carácter excepcional y por qué se les considera en determinado momento como un accidente? Es porque este tipo de obligaciones, si bien pueden ser iguales para varias personas, pueden en determinado momento existir situaciones que las diferencian. Y les pongo el ejemplo de 3 personas que acuden a un banco a solicitar un préstamo. El banco hace su estudio, su análisis, ¿verdad? Sobre el historial crediticio de cada una de las personas. Y luego después les puede dar el préstamo. Puede ser que a las 3 personas, a cada una le dé 1,000 quetzales. Pero lo que no puede ser igual en determinado momento es el plazo, ¿verdad? El modo, el interés que se da. O en determinado momento, si hay algún tipo de condición, puede ser distinta. Entonces, por eso se les denomina accidentes del contrato, porque no necesariamente son iguales y dependen de otras situaciones para poderse plantear. Por ejemplo, el periodo temporal para cumplir con la obligación, que en determinado momento para una persona puede ser que esté bien y a juicio del acreedor, que esté bien 12 meses. Pero para otra puede ser que sea mejor 24 meses. Y para la otra, tal vez 36 meses o 15 meses, depende. Por eso se les considera accidentes de los contratos. Las condiciones, por ejemplo, que se plantean, ¿verdad? No necesariamente son iguales en todos los contratos. Por eso esas modalidades se consideran como accidentes de los contratos, porque realmente no son iguales para todos. Nosotros también abordamos en ese momento las obligaciones condicionales, ¿verdad? El acontecimiento futuro incierto que se presenta en determinado momento para aplicar o hacer cumplir una obligación. Entonces, nosotros platicamos sobre ese tema y se abordó, compañeros, una pequeña clasificación. Una clasificación en la cual hay condiciones positivas, negativas, expresas y tácitas, ¿verdad? Las positivas son las cuales se debe realizar un hecho.
¿verdad? Las negativas es que no se desarrolle cierta situación, cierto evento. Expresas que están en el contrato, ahí se desarrollan. Pero aparte también hay unas que son consideradas como tácitas, que supuestamente se sobreentienden. En determinado momento, esto de las condiciones, compañeros, ha sido un tema que se ha presentado con mucha frecuencia, se presenta con mucha frecuencia, porque eso en determinado momento ayuda a resolver una situación, es decir, ya cumplirla o dejarla sin efecto, pero ahorrando tiempo y dinero. Esta primera clasificación que nosotros vimos es una clasificación que está apoyada también en los diversos tipos de obligaciones que existen. Así como hay obligaciones positivas y obligaciones negativas, también hay condiciones positivas, condiciones negativas, ¿verdad? El hecho de que en determinado momento sean expresas, es decir, se constituyan de una manera muy clara dentro del contrato, no quiere decir que todas sean así, hay unas que se sobreentienden, aunque en la actualidad pues esas han perdido un poquito más de espacio. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que al perder espacio en la, en la actividad, el otro tipo de obligaciones ha acaparado más terreno. ¿Pero por qué se ha suscitado esto? Porque muchas veces es más efectivo que esté concretamente establecido dentro del contrato. Hoy, compañeros, teniendo en consideración lo que habíamos abordado en la anterior clase, continuamos con lo que son las obligaciones condicionales. Entonces, las obligaciones condicionales, hay otro tipo de clasificación. Una clasificación muy usual, compañeros, ¿verdad? Que divide las condiciones en suspensivas y resolutorias. Condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones suspensivas, compañeros, las condiciones suspensivas son aquellas que mientras no se cumple el acontecimiento futuro e incierto, está suspendido el derecho, ¿verdad? Se encuentra suspendido. Entonces, mientras, como nosotros ya habíamos platicado que la condición tiene que ser un acontecimiento futuro o incierto, no puede ser un acontecimiento pasado, es algo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Entonces, aquí les ponía yo el ejemplo de un padre de familia que le dice a su hijo, mientras no, si ganase el privado, perdón, si ganase el privado o examen técnico profesional, yo te voy a regalar un carro, te voy a dar un carro. Pero mientras ese acontecimiento futuro e incierto, es decir, a futuro es que se examine, ahorita está estudiando, que se examine del examen privado o examen técnico profesional. Incierto porque puede ser que lo gane o puede ser que lo pierda. Entonces, mientras eso no se dé, el derecho está suspendido. Es decir, el carro no se le da, no se le otorga. Se le va a entregar el vehículo al momento de que se cumpla
con ese acontecimiento. Mientras tanto, el derecho está suspendido. Fíjense, compañeros, que por eso hice un pequeño resumen de la clase anterior y les platicaba sobre la anterior clasificación, donde se hablaba de las condiciones tácitas, ¿verdad? Y las condiciones que en determinado momento deben de ir consignadas dentro del contrato o condiciones expresas. Porque derivado de esto, compañeros, es más fácil ubicar esta clasificación en una condición expresa que en una condición tácita, ¿verdad? Entonces, estas se utilizan a menudo en todo tipo de contratos. Y estas, por ejemplo, aquí en la suspensiva, el derecho no ha nacido. Simplemente no se va a otorgar. Media vez, volviendo al ejemplo, el alumno o el hijo no gana el privado. Si gana el privado, entonces se le dará el vehículo. Entonces, el derecho está suspendido. Luego tenemos las condiciones resolutorias, compañeros. Resolución es un símil de lo que es dejar sin efecto. En determinado momento se dice, bueno, se va a tener por resuelto el contrato, es decir, se va a dejar sin efecto. Muchas veces se utiliza esto en diversos contratos. Yo les ponía el ejemplo en la otra clase de un arrendamiento. Si el arrendamiento establece si hay un atraso de 3 rentas, ¿verdad? Mensuales, a la tercera renta en la cual haya un atraso, exista un atraso, entonces se tendrá por resuelto el contrato, quiere decir que se dejará sin efecto, ¿verdad? Entonces, solo que aquí se les llama resolutorios porque en determinado momento van a dejar de surtir efectos. En este caso, el derecho sí está desarrollándose. El derecho sí continúa su desarrollo, no está suspendido como en la otra. Y al momento de cumplirse ese acontecimiento futuro incierto, ahí se termina. Ahí fenece el derecho, ¿verdad? O se extingue. El ejemplo que yo les trasladaba aquí es también de un alumno que está estudiando el privado. Entonces el papá le dice, bueno, quiero que estudies el privado y mientras estás estudiando yo te voy a apoyar económicamente con 2,000 quetzales al mes. El acontecimiento futuro e incierto, compañeros, es que gane el examen técnico profesional, que gane el privado. Pero al contrario de la obligación suspensiva que habíamos visto, donde se decía que al ganar el privado le daban el carro, aquí al ganar el privado le dejan de apoyar con la ayuda económica. Esos 2,000 quetzales mensuales, ganó el privado, ya no te los doy. Ya se cumplió con el acontecimiento futuro e incierto. Entonces aquí es otro tipo de condición, ¿verdad? No gana el privado, le siguen apoyando con el dinero. Gana el privado, ahí se extingue el derecho. El derecho está vivo, ya nació a la vida jurídica. En cambio, en el otro no, se encuentra suspendido. Y posteriormente va a nacer, una vez se cumpla ese acontecimiento.
consignado. Entonces, esta es otro tipo de clasificación, compañeros, ¿verdad? Donde están las condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Este tipo de condiciones se presentan muy usualmente, compañeros, con mucha asiduidad. Entonces, la otra clasificación es una clasificación un poco más amplia, ¿verdad? Más general. Esta es mucho más específica. Y es que fíjense, compañeros, que el hecho de que en determinado momento un contrato se incumpla o hayan situaciones en las cuales se puede incumplir el contrato, que ya se tienen previstas, ¿verdad? Como el atraso en el pago de un arrendamiento o como el hecho de que no se pague totalmente el precio o no se pague para tal fecha el precio de una vivienda, por ejemplo. Eso trae trae aparejadas ciertas actividades y ciertas situaciones, pero para evitar que en determinado momento sea el juez el que lo tenga que decidir, las partes lo consignan. Entonces, aún se vaya a la vía judicial, va a ser muchísimo más sencillo, ¿verdad? Porque en determinado momento se va a poder establecer con claridad. Mire aquí, el mismo contrato, las partes llegaron a ese acuerdo, los contratantes. Entonces recordemos que el contrato es ley entre las partes, pacta sunt servanda. Entonces eso permite que en determinado momento se acelere de una mejor manera el cumplimiento de una obligación o se evite que se pueda en determinado momento incurrir en algún problema, ¿verdad? Mayor, algún gasto o que se extienda en el tiempo el cumplimiento de la obligación, que eso trae como consecuencia más gastos, que sea más oneroso el cumplimiento de la obligación. Por eso es que las condiciones aparecen con mucha frecuencia. De hecho, en los contratos de préstamo, los mutuos con garantía hipotecaria, también traen sus propias condiciones, ¿verdad? Que si en determinado momento no se paga, pues entonces se iniciará ya el procedimiento en el cual se ejecutará la garantía, es decir, la casa, si es que se dio o se otorgó una garantía hipotecaria, pues ya pasará a nombre del acreedor. Entonces, o se quedará con la casa. Entonces, todo esto precisamente va enfocado para esa situación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. El plazo. El plazo, tal como lo habíamos explicado, pero de una manera más breve, el plazo es esa porción temporal, ¿verdad? Que puede en determinado momento modificarse, puede ser extensa o puede ser más pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué puede modificarse? Porque depende de las condiciones en las cuales se constituya la obligación. No siempre es el mismo plazo para que las obligaciones se cumplan. Como les decía, por eso es que se les considera accidentes, ¿verdad? Porque no tienen una uniformidad. Se van constituyendo de conformidad a las condiciones que la misma obligación presente. Fíjense que las condiciones también tienen esa situación, ¿verdad? No son uniformes, depende de la condición o las condiciones en las cuales se esté planteando la obligación. Veamos el artículo 1279, por favor, compañeros, del Código Civil. Dice el artículo 1279.
del plazo. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Entonces, en determinado momento, compañeros, lo que pasa es que el plazo de tiempo se va a establecer de conformidad con las condiciones que se presenten en cada obligación. Supongamos yo estoy interesado en comprar en determinado momento un carro, ¿verdad? Ustedes no sé si han visto que en la actualidad, bueno, realmente son en varias épocas del año, hay lo que denominan como que si fueran ferias, pero ferias de la feria del automóvil o alguna cuestión así. Entonces, uno llega a ver los vehículos, pero ahí está ya constituida la presencia de algunos bancos. Entonces, le dicen, bueno, mire, a mí me interesaría el de tal carro, bueno, veamos cuánto cuesta, miremos si se le da o se le otorga, le puede otorgar un préstamo, ¿verdad? Para que el banco o la cooperativa o lo que sea pague al concesionario de vehículos y yo me quedo pagando al banco. Entonces ellos hacen un análisis de mi condición crediticia y depende de eso, me pueden decir, mire, el plazo para que usted pague y las condiciones son tales. Si es que yo ya estoy decidido y compro el carro. Van a ser las condiciones. Pero no necesariamente, aunque otra persona esté comprando un carro de la misma marca que yo que estoy adquiriendo, sea igual las condiciones. El plazo va a ser el mismo. No. Depende de las condiciones que se presenten, ¿verdad? Tiene que ver, una de las condiciones puede ser mi historial crediticio, ¿verdad? Si en determinado momento se da un enganche, si no se da un enganche. Entonces, todo eso afecta. Y el plazo, compañeros, ese periodo temporal para el cumplimiento de una obligación, se ve afectado casi siempre, ¿verdad? Entonces, eso modifica en determinado momento el pago, ¿verdad? Tengo 5 años para pagarlo, 48 meses, ¿verdad? O en determinado momento hay menos tiempo, tengo 1 año, ¿verdad? Entonces, 5 años, 60 meses. Entonces, así es como va avanzando, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se constituye el plazo. ¿Qué tipos de plazo existen, compañeros? Fíjense que está el plazo expreso. Expreso es el que se constituye concretamente dentro del contrato, ¿verdad? Está establecido dentro del contrato cuál va a ser el periodo temporal para poder desarrollar o cumplir una obligación, pero está constituido expresamente dentro del contrato. Recordemos que el contrato es una fuente de la obligación. Luego tenemos el convencional. Realmente la diferencia es que el convencional es el que establecen las partes, ¿verdad? Los contratantes. La diferencia con el expreso es que pues, el expreso es el que ya lo han acordado las partes, pero tiene que estar constituido dentro del contrato. Y así es como en la mayoría de veces se plantea, ¿verdad? Entonces, el convencional, los otorgantes, los comparecientes, las partes, llegan a un acuerdo. Y bueno,
el plazo para pagar o para cumplir con la obligación será de tanto tiempo. Por eso es que muchas veces las partes no llegan a un mismo acuerdo a pesar de que los contratos sean iguales. Luego tenemos el plazo legal, ¿verdad? Que en determinado momento, para determinadas obligaciones o para determinadas circunstancias, establece la ley, ¿verdad? La ley establece cuál va a ser el, tiempo en el cual se va a cumplir con la obligación. Y por último, compañeros, tenemos el plazo judicial, ¿verdad? Recordemos que muchas veces el cumplimiento de la obligación puede ser coercitivo. Recordemos que estamos ante obligaciones civiles, obligaciones jurídicas, y probablemente puede en determinado momento existir un incumplimiento por parte de algunas personas, ¿verdad? Existe un incumplimiento de la obligación. Entonces, al existir un incumplimiento, entonces ya se va ante un juez, ¿verdad? A la vía judicial para que ordene el cumplimiento de la obligación. Y en determinado momento el juez puede plantear el periodo temporal en el cual debe de cumplirse con la obligación. ¿En qué momento se va a cumplir con la obligación? ¿Cuánto tiempo será? Entonces, esas son las clases de plazo que existen, ¿verdad? El expreso, convencional, legal y judicial. Veamos ahora el último de las modalidades, ¿verdad, compañeros? ¿Qué es el modo o cargo? El modo o cargo es una situación muy similar a la condición, ¿verdad? Porque también plantea en determinado momento perdón, plantea en determinado momento un condicionante. Pero a diferencia del plazo y la condición, es que la condición y el plazo se estipulan en contratos bilaterales, ¿verdad? Básicamente es una especie de condición, pero la condición como tal es en contratos bilaterales. El modo o cargo se plantea en los contratos a título gratuito. Los contratos a título gratuito son las donaciones, compañeros. Son las donaciones. La donación es una especie de obsequio, compañeros. Es un regalo. Yo le quiero donar algo a mi papá. Quiero donar mi casa. Entonces, él no va a tener ningún tipo de obligación, solo va a tener derechos. ¿Y que va a tener obligaciones? Voy a hacer yo. Y así en la mayoría de donaciones, compañeros. Entonces, esa condición, ese condicionante que se plantea en este tipo de contratos, se le denomina modo o cargo. Recordemos que las obligaciones, compañeros, están incluidas en todo tipo de contratos. Y estos contratos, que son las donaciones, donde se está realmente dando un regalo, un obsequio, no son la excepción. Entonces aquí, compañeros, en esta situación, el modo se le impone a quien se vaya a beneficiar de la donación, ¿verdad?
Los que participan en la donación, esto ya lo verán ustedes en el semestre entrante, compañeros, los que participan en la donación se les denomina donante y donatario. Donante es el que otorga la donación, quien está entregando el regalo, y donatario, quien lo recibe. Entonces, aquí se le impone una condición a quien está recibiendo el regalo, ¿verdad? Se le puede decir, bueno, yo les había puesto en la anterior clase el ejemplo de una donación de computadoras que se hace a la biblioteca de la universidad. En este caso, la universidad va a ser el beneficiario. ¿Quién se va a beneficiar de esta donación? Entonces, miren, yo estoy con toda la buena intención de otorgar en donación 200 computadoras. Pero eso sí, por favor, le ponen mi nombre a la biblioteca. Entonces, es un condicionante, compañeros, ¿verdad? Es una condición que se impone, pero sobre contratos a título gratuito, sobre donaciones. Por eso es que es tan especial, porque y se diferencia de las condiciones, de las otras condiciones de las que hablamos al inicio, porque estas se aplican en este tipo de contratos. Así, bueno, por favor. Eso es lo que vamos, lo que yo estoy pidiendo. O bueno, no le van a poner el nombre a la biblioteca, mi nombre, entonces, por favor, necesito una estatua. Y yo con mucho gusto les dono 30 computadoras nuevas. Entonces, ese tipo de cosas, a ese condicionante, compañeros, se le denomina modo o cargo, ¿verdad? Es el que se aplica en los contratos a título gratuito. Y al igual que la condición y el plazo, se ven modificadas de conformidad con las condiciones en las cuales se va a constituir la obligación. Si bien es cierto, es en los contratos a título gratuito donde se impone, es decir, en las donaciones, pero puede ser distinto en cada uno. Por eso es que también forma parte de los accidentes del contrato, porque no necesariamente hay uniformidad. Tiene mucho que ver, como les decía, en las condiciones en las que se está desarrollando la obligación y el contrato. Entonces, por eso es que varía tanto. Pero esto, compañeros, es algo, como les digo, que sí se presenta con alguna frecuencia, ¿verdad? Más que nada las primeras dos, ¿verdad? Lo que es la condición y lo que es el plazo. El modo o cargo, pues, se presenta, se ve un poco más limitado porque solo es para los contratos a título gratuito. Pero en este caso se impone una condición a quien se vaya a beneficiar de un obsequio que se le entregue. ¿Verdad, compañeros? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración porque si las obligaciones presentan este tipo, con bastante frecuencia, este tipo de modalidades, ¿verdad? Incluso en las condiciones suspensivas y condiciones resolutorias, ¿verdad? Es donde más se presenta. Entonces, es de tenerlo en consideración. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación de lo que vimos el día de hoy? Todo bien, licenciado. Todo muy claro, Lic. Todo claro, licenciado, gracias. Todo claro, licenciado. Muy bien, compañeros. Bueno, entonces yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Les deseo un buen descanso el día de mañana. Parece que como es el día del trabajo, me parece que todos es un feriado oficial, ¿verdad, compañeros? Entonces,
Eh,